oriundo del agreste norte formoseño, más precisamente en el puesto Coatí. Nació para nunca más separarse del arte. Su pasión lo llevó a empeñarse como actor y director de teatro. Quiso transmitir su sabiduría y es por eso que ejerció la docencia teatral en el nivel secundario y terciario. Participó como actor y director de festivales nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como subsecretario de Cultura de la provincia de Formosa. Señoras y señores, con ustedes el señor Alfredo Jara. Bienvenido. Gracias, Jorge, un placer. Un presente. Ah, un regalo, me trajiste un regalo. Desde el norte. Un regalo que dice Formosa, hermosa. Pues sin duda, Formosa es hermosa. Bueno, ya la locutora te presentó, pero ¿cómo es esto de Formosa, hermosa? Bueno, es un desafío que tenemos los formoseños de cambiar de paradigmas, ¿no? Nuestra provincia ha sido históricamente una provincia olvidada, negada, empobrecida, digo yo, por políticas centralistas y, bueno, en estos últimos tiempos, por decisión política de un gobierno nacional que nos brindó la reparación histórica, tenemos la posibilidad de contarle a los argentinos y al mundo que allá en el norte late el corazón de la patria grande y que ese corazón tiene nombre y es Formosa. Y lo más maravilloso que tiene es su gente y por eso es hermosa. Igual, vamos a decirlo, el nombre tiene que ver con eso. Sin duda. La palabra es de origen portugués o de antiguo castellano y es hermosa y significa hermosa. Son palabras que uno encuentra en el Quijote de la Mancha, ¿no? Así es. Y bueno, quienes han estado en Formosa, en la capital, allí está una de las razones que le diera el nombre, que es la Vuelta Fermosa. Es una curva del río Paraguay que los españoles, esto ha pasado otras veces, cuando llegaron a Mar del Plata, la descripción fue que habían estado en una muy galana costa. Costa Galana. Y de ahí viene el famoso nombre. No le hacemos propaganda, pero no, bueno, no. Claro. Y bueno, que en ese caso la ciudad se llamó Mar del Plata, no se llamó Costa Galana. Y en el caso de la vuelta al río Paraguay, de allí viene que la vieron y dijeron que vuelta Fermosa, y entonces quedó, ¿no? Fíjate que eso sucedía en la época en que se iba fundando Asunción como madre de ciudades. De ahí vienen los paraguayos a refundar Buenos Aires, fundan Corrientes, Santa Fe, así que desde esa época ese lugar ya tenía historia, si bien nosotros nacimos mucho tiempo después, producto de una guerra que no debió ser, que fue la guerra de la Triple Alianza o la Triple Infamia, ¿no? Esa guerra fratricida que en el año 1878, y producto de un laudo arbitral, Villa Occidental, que en ese tiempo era el nombre donde estaba el asentamiento argentino, debe trasladarse. Nuestro gobernador era Lucio B. Mansilla, alternaba su tiempo entre el Palacio de los López, donde él alquilaba la actual Casa de Gobierno del Paraguay, y París. Entonces lo comisiona al entonces coronel Jorge Fontana a refundar una ciudad que iba a ser la capital del Gran Chaco argentino. Ese lugar es Formosa, es esa vuelta Fermosa de Altas Barrancas, y que Fontana dice, si el paraíso existiera en el mundo, este lugar sería Formosa. Y casualmente, bueno, Formosa es una de las provincias más jóvenes. Sí, nosotros estamos cumpliendo 60 años como provincia. Fíjate que somos producto también ahí en un periodo de mucha convulsión entre los argentinos. La ley de provincialización de Formosa se sanciona en la Cámara de Diputados a principios de junio del 55 y es promulgada el 28 de junio del 55, pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo. Claro, y si no me equivoco, el día 15 de junio es proclamada en la Cámara de Diputados. Antes, sí. Un día antes del bombardeo a Plaza de Mayo, nace por voluntad soberana de la Cámara de Diputados una provincia. Antes se había
Sí, vamos a contarle provincias. un poco, porque esto lo desconoce la mayoría de los jóvenes, sobre todo, aunque bueno, probablemente esté en algunas materias de estudio. La Argentina se componía de provincias, antes de llamarse Argentina eran Provincias Unidas, y había lugares cuyas características, digamos, eran lugares donde de alguna manera la urbanización no había llegado, lugares, digamos, de difícil acceso incluso, donde había pueblos originarios, se llamaban territorios nacionales, ¿no? Así es. Existía el territorio nacional. De baja densidad poblacional, con políticas de entrega de tierra a amigos del entonces de los gobiernos nacionales, grandes latifundios y muy poca inversión para el desarrollo. Digo, esa Argentina olvidada e invisibilizada por muchísimo tiempo. La primera reparación histórica viene de la mano del general Juan Domingo Perón, cuando promulga la ley de provincialización y nos convierte en provincia a las provincias de la Patagonia y a Formosa. Había un territorio que era el territorio de los Andes, que es la parte oriental de Salta, que es donde a donde llega el tren de las alturas, ¿no? Y después las dos provincias, el Chaco y La Pampa. Esas salen primero. Salen antes, salen en el 51. Sí, nacen 52. como provincia Eva Perón y como provincia Juan Domingo Perón. Ahora, uno dice, ¿no? La institucionalidad crea fronteras y crea... Lo que no puede crear la institucionalidad, ni la política, ni los gobiernos, ni los estados, es identidades. Así es. ¿Y cómo definirías la identidad formoseña, que es también tu identidad? Yo tengo un concepto respecto a esto mezquino de tratar de definir nuestro país con un concepto de identidad nacional. Yo creo que somos la suma de identidades culturales. Por eso, cuando me tocó la responsabilidad de ser presidente del Consejo Federal de Cultura, propendí y trabajé mucho para consolidar las regiones culturales argentinas. Regiones que a su vez en la profundidad tienen una riqueza de diversidad extraordinaria. El formoseño yo definiría fundamentalmente como un hombre solidario. Es el de la buen tiempo, es el de la mesa siempre lista y es el de compartir su plato de comida, su pan. Porque Formosa es pluriétnica y es multicultural. Nosotros tenemos una identidad definida del litoral en confluencia con el Chaco, tenemos el oeste que tiene profunda influencia salto-santiagueña. De hecho, nosotros llegamos a comunicarnos verdaderamente como provincia después de que Néstor firma el compromiso de asfaltar la Ruta 81 y vincular lo que era el extremo oeste provincial, que era la zona de Ingeniero Juárez, con la capital de la provincia. Son casi 600 kilómetros de distancia y de una diversidad extraordinaria. A esto hay que sumar la procedencia de sirios libaneses, de judíos, una colectividad judía que cumplió más de 100 años y un hermoso libro, yo te lo he regalado en una oportunidad, que es La presencia judía en Formosa, extraordinario trabajo de Marta Kaplan, los argelinos, los Pied Noir, que también estuvieron en Formosa, los ucranianos de la zona del Alto Volga. Sí que hay una riqueza extraordinaria. Y como señalaba también, los tres pueblos originarios, que son los Wichí, los Com y los Pilagá. ¿Cómo se distribuyen? Porque los Com o Tobas se distribuyen en la zona más cercana al Chaco y la zona, diría, oriental. Sí, sí. Los Pilagá están en el centro y en el oeste los Wichí, esencialmente. No obstante, hay comunidades Wichí también en la zona del oeste provincial. Son aproximadamente 40.000 habitantes distribuidos en todo el territorio con políticas específicas. Hay que señalar y destacar para que aquellos que no conocen que Formosa ha sido la primera provincia en tener una ley integral del aborigen, en ser la primera provincia en reconocer la propiedad comunitaria de la tierra y en tener políticas de Estado en materia de educación y de salud, respetando las pautas culturales y enseñando como primera lengua la lengua originaria de los padres, con los maestros memas, que son los maestros de educación aborigen. Esas culturas son culturas, en general son culturas que vienen de una tradición nómade, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy tienen un afincamiento y esto ha determinado también algo de lo que debemos hablar, ¿no? Que es determinada conflictividad en torno a
a la propiedad de la tierra y conflictos que en Buenos Aires se les hizo una lectura muy especial, incluso, que me gustaría que hables de eso, ¿no? Porque yo he estado en Formosa, he estado en Formosa y he visto cómo viven, he visto que he visto casas construidas por el gobierno, al lado de esas casas está la casa ancestral, la casa originaria. Sé que hay legisladores, bueno, pero me gustaría que des tu... Sí, sé que estuvo Aníbal en tu programa y él escribió un libro de nuevas sonceras argentinas. Creo que la concepción de las políticas indigenistas son las nuevas sonceras argentinas. Los pueblos originarios tienen políticas específicas, no solamente en mi provincia, creo que en todas las provincias argentinas, y tienen particularidades que les son también propias y que generan conflictividad. El proceso de crecimiento, de transformación, va incorporando derechos y al incorporar derechos también se van ampliando los desafíos de incorporar nuevos derechos. Nosotros, como te decía hace un rato, dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo provincial se ha trabajado con cada una de las comunidades, con la convergencia de todas las áreas de gobierno de manera sistémica, integral e integrada, poniendo en el centro al hombre en su relación con el ambiente. Formosa es la primera provincia en validar su plan de sustentabilidad ambiental, plan que ha sido validado en audiencias públicas con la participación de todos estos sectores y donde los pueblos originarios han sido escuchados y han sido respetados. Hay diputados provinciales de los pueblos originarios y un instituto de la comunidad aborigen que tiene sus autoridades, sus directores por cada una de las 3 etnias. Hay políticas claras y definidas en la inclusión. Yo te decía, a veces escucha uno y queda azorado diciendo de que nos sacan la tierra, nos alambran los campos, no salimos a mariscar. Los aborígenes hace mucho tiempo que no mariscan. En todo caso, mariscan con la tarjeta de débito de los programas sociales de la Presidencia de la Nación y en supermercado. Explicamos qué es mariscar. Porque mariscar es salir a cazar, ¿sí? Porque eran recolectores. Es salir a ver qué hay, exactamente, digamos. Es salir a ver qué se consigue, porque en la cultura originaria no hay una planificación de futuro, es decir, no existe, bueno, vamos a programar, claro. No hay un concepto. Hay un concepto de la inmediatez, estamos hablando de lo que son las culturas nómades sudamericanas, fundamentalmente. Yo a veces me encuentro con amigos que no conocen la provincia. Yo digo, lo mejor que puedo hacer es invitarlos a que conozcan, porque vos tuviste la oportunidad de recorrer precisamente la Primavera, donde hace poco la Corte Suprema de Justicia autorizó y levantó una medida cautelar de no construcción de un centro de salud. Hay que destacar que nuestro centro de salud, en la complejidad creciente del sistema de salud formoseño, son estratégicos, no solamente en el cuidado, sino en la prevención de la salud, y cuentan con todos los adelantos de última tecnología, salas odontológicas. Ahora vamos a ir a un corte, pero bueno, después me gustaría, hay una cosa que a mí me maravilló, ¿no? Es decir, uno a veces en Buenos Aires se le escapa algunos de los cambios de estos años, y hay lugares donde es más fácil verlos. Y cuando uno llega a Formosa en avión, uno no necesita ni siquiera aterrizar. Uno va en el avión volando y ve algo que son los techos azules. Y en el próximo bloque quiero que me cuentes un poco qué son los techos azules de Formosa. ¿Cómo no? Dale.
Bueno, hablábamos de una ciudad, uno está en el avión llegando a Formosa, y entonces es una ciudad plana, si no me equivoco tiene 300.000 habitantes. Así es, 320.000 habitantes. 320.000, es una ciudad muy extendida, empieza a tener ya los primeros, no digo rascacielos, pero edificios de altura, el río, uno ve la naturaleza muy cerca de la ciudad, el monte característico de Formosa, pero uno ve los techos azules. ¿Hace mucho que están los techos azules? No, no. Los techos azules forman parte del nuevo paisaje formoseño. Ese paisaje que muchas veces se niegan a ver y que es el paisaje que se replica en todo nuestro país y que particularmente en Formosa significa dignidad. La dignidad de la educación son 1.127 escuelas inauguradas, todas de techo azul, distribuidas en los 9 departamentos. Son 127 hospitales en complejidad creciente, con un sistema de salud que comenzaba, como te dije hace un rato, en los centros de salud, que eran las viejas salas de primer auxilio, que continúa con el hospital de referencia, el interdistrital, y que culmina en nuestro orgullo, que es el hospital de alta complejidad. Son los centros de integración comunitarios, todo aquello que significa extender la mano de manera generosa y solidaria a aquellos argentinos, y particularmente en mi provincia, aquellos formoseños que todavía no han podido llegar a esa línea de vida que define el gobernador como la línea de acceso a los bienes materiales y culturales de un pueblo, es decir, la posibilidad de la casa, del abrigo, de la educación, de la salud, el acceso a los bienes culturales, un libro, un boleto de entrada para ver una película, la película que uno decide ir a ver. Bueno, hasta tanto y en cuanto no se logre eso, hay un Estado presente que trabaja activamente para asegurar el acceso a estos bienes culturales. Esa es mi provincia. Una provincia que yo tengo memoria y recuerdo que hubo un ministro de Economía y algunos más que consideraban que formaba parte de la Argentina no viable, ¿no? Sí, o sea, llegaron a decir que Formosa era uno de los ejemplos de provincia no viable. En realidad hablaban de todo el norte argentino, de el NOA y el NEA, provincias que, digamos, también con sinceridad, tenían los peores indicadores sociales. Y éramos los primeros productores de caña de azúcar, de algodón, de arroz, de maíz, y teníamos los peores indicadores sociales. Recién ahora se está construyendo el primer gasoducto, vamos a tener gas natural y vamos a tener la posibilidad de abaratar los costos para en serio incorporar y agregar productividad y valor agregado a nuestras producciones primarias. Esa era, la inviabilidad venía de la mano de la necedad de algunos que pensaban un país para muy pocos. Hoy hay otra Argentina. De eso también tenemos que hablar, porque se han negado de manera tosuda, han negado una realidad que explota en la sonrisa de nuestros niños, que tienen su dentadura perfecta, porque hay un programa de cuidado odontológico, porque hay una libreta de salud escolar, porque tienen acceso a libros, porque tienen acceso a fibra óptica y a conectividad. Y muchos hablan de viento de cola, otros de suerte. Yo siempre digo y sostengo que suerte tienen los mediocres, los que no planifican, Jorge. Hay un cambio de paradigma, ¿no? Porque, bueno, en aquel momento esa Argentina, la Argentina excluida de conjunto, tendiendo cada vez más a estar en el mundo, en el lugar de los excluidos, tenía a su vez sus excluidos internos, sí, y sus regiones excluidas. Llegó la inclusión, que por supuesto es un proceso no completo ni terminado, pero ahora hay otro paradigma, que es la Argentina equivocada. La Argentina que se equivoca, la Argentina donde los pobres son víctimas del clientelismo, del engaño. Ese es el otro paradigma que intentan instalar y donde también intentan hablar de una Argentina donde andan buscando con lupa un caso de desnutrición o un caso o un conflicto con alguna comunidad originaria. Que todavía los hay, porque sería necio tratar de decir que está todo solucionado. Ahora creo que en mi caso, como cristiano, siempre soy un tipo muy optimista y veo el vaso medio lleno.
y veo que ese vaso se va a ir completando en la medida de que entendamos primero que este es nuestro país y que un país se hace y se construye con el compromiso colectivo, no declamado, sino de gastarnos la mano para amasar el país que queremos, salpicarnos, ensuciarnos, convertirnos en alfareros de esa realidad. Todo lo he vivido como gestor cultural infinidad de veces y me ha tocado muchas veces charlar con los compañeros de diferentes provincias, porque desde afuera y señalando el error del otro y estando impoluto no se solucionan los problemas. Se van haciendo realidad las respuestas, se van consolidando los derechos, pero tenemos que tener memoria porque yo particularmente creo que no hay nada irreversible. Lo hemos vivido que las conquistas de los 10 años de gobierno del general Perón, que no pudieron sacarlo ni revolución fusiladora, con el disfraz del peronismo en la época del neoliberalismo y con flexibilización laboral y Banelco de por medio, se fueron desdibujando todos estos derechos y se privatizó YPF y la soberanía energética y se privatizaron todas las cosas. Entonces creo que lo único que puede marcar cierto grado de irreversibilidad es la toma de conciencia de la realidad que nos toca vivir como argentinos y el desafío de empezar a mirar todo para adelante y proponernos seguir haciendo de la Argentina una Argentina con mayor inclusión. Bueno, los que no escucharon la presentación, Freddy Jara es responsable de las políticas culturales de la provincia de Formosa, has presidido el Consejo Federal de Cultura, sos el decano de los responsables de cultura, de los secretarios, directores, ministros de cultura de la Argentina. ¿Cuántos años hace que estás a cargo de la cultura en Formosa? Y ya son muchos, son casi 14 años. Yo te conocí cuando estaba en el Inca. Sí, así es, efectivamente. Y vos ya venías. Efectivamente, y nosotros desde el año 95 estamos acompañando al gobernador en un desafío de cambio de paradigma. Y contra aquellos que sostienen también como una soncera de que la reafirmación de la democracia y de los gestos republicanos están dados por la alternancia, son aquellos que descreen en la voluntad popular. Yo recuerdo que mi gobernador, el doctor Infran, cuando ganó la primera elección, la ganó no llegaba al 50% de los votos. En la última elección sacó el 76%. Cuando nosotros la de las PASO. Nos hicimos cargo de la provincia de Formosa, nuestra provincia tenía una pesada deuda, tenía comprometido más del 98% de su coparticipación federal, se había privatizado el servicio de energía, se había privatizado el banco, se había privatizado el agua potable, había que pagar sueldo y aguinaldo y había que no perder fe ni esperanza. Y creo que le hemos devuelto a los formoseños la dignidad y el orgullo y la autoestima de sentirse argentinos y formoseños. Por eso siempre digo, nadie mejor que el formoseño para decir y para comentar lo que cuesta ser argentino en nuestro país. Y no digo este país, digo nuestro país, porque muchas veces se dice desde este país tomando distancia, no involucrándose, no comprometiéndose. Así que desde esa perspectiva hemos trabajado mucho y me tocó la alegría de compartir la gestión de presidente del Consejo Federal con vos, de haber visto nacer nuestros congresos argentinos de cultura, nuestro encuentro federal de la palabra, de haber participado de eso extraordinario que para mí es una bisagra en la historia, que fue el desfile del Bicentenario, cuando por primera vez, más allá de los medios hegemónicos y de una comunicación equívoca, pudimos encontrarnos argentinos que creíamos en nuestro país y contarnos y convencernos de que habíamos hecho bien la cosa, si bien faltan muchas cosas por hacer. Qué cosa, ¿no? Cuando yo pienso, cuando vos decís, no se ve la patria del mismo modo desde Buenos Aires, que desde Formosa, que desde la cordillera, que desde la Patagonia, ¿no? No.
Yo creo que no cuesta ser argentino siendo formoseño, yo creo que cuesta ser argentino siendo porteño. Y mira, Jorge, y lo digo con mucho amor por esta ciudad que me... Yo creo que la razón por qué lo digo con mucho amor por Buenos Aires, que es de todos, ¿no? Pero creo que Formosa también es de todos, la Patagonia también es de todos. Y nos deben doler también las inequidades sociales. Hay una consigna del gobierno de la ciudad que dice Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, y Formosa no es de todos los argentinos. Y yo recuerdo que habían sacado por ley... declaración de UNESCO, el tango patrimonio de la humanidad. Y habíamos hablado con José Luis Castañera de Dios y le digo, no, el tango es argentino, bien nuestro. Tenemos que marcar de que en todo el tango caso es rioplatense, claro, también, ¿no? que es de acá, porque cuando pasa a ser de la humanidad es de nadie, y es de todo. Y se va a desdibujar una de las identidades con mayor definición de los argentinos. Creo que todavía tenemos que aprender a mirarnos, a reconocernos y a valorarnos. Pero la razón del por qué seguimos siendo argentinos se encuentra en la Argentina profunda. Cuando todo se perdía, cuando los presidentes se iban en helicóptero, cuando volvía el trueque y parecía que existían 17 cuasimonedas, el Estado argentino emitía las famosas LECOP. En ese momento la única posibilidad de ser argentino estuvo en la resistencia de esa Argentina profunda, en la Liga de Gobernadores, en el acompañamiento a mantener la institucionalidad. Y estas cosas tenemos que tener presente porque no pasó hace 2 siglos. Son apenas 14 años de que esto sucedió. Entonces, si no tenemos memoria, estamos inexorablemente condenados a volver a repetir esta tragedia que vivimos. Y de eso se trata también la importancia de la cultura. La cultura no es solamente el goce estético, que es valioso porque alimenta el espíritu y nos enseña la posibilidad de ser más libre, pero la cultura es la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos viviendo. La cultura es transformar la educación. Nosotros necesitamos un sistema educativo que atienda y respete nuestras diversidades, que desarrolle nuestras capacidades y que potencie estas, y que vuelva a enamorar a los jóvenes de la posibilidad de elaborar sus propios proyectos de vida, porque sin proyectos de vida, sin norte, es muy difícil seguir avanzando. ¿Vos, tu profesión? Yo soy actor. Tengo la suerte de haber estudiado teatro en Formosa, de la mano de 2 locos lindos que llegaron en los 80, Daniel Lupo y Mónica Núñez. Después de la posibilidad de haber estudiado en un proyecto de Chacho Dragún, de la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, y de haberme formado en el trabajo, en lo cotidiano. Yo me enamoré del peronismo. Yo no comencé militando en el peronismo, pero me enamoré del peronismo en el momento que escuché a una persona decir de que no había que estar felices porque se abría un comedor o una olla comunitaria, que íbamos a ser verdaderamente felices el día de que cada argentino comiera en su casa, en su mesa, con el producto de su esfuerzo y de su trabajo, pero que mientras tanto era necesario darle la asistencia social para brindarle un espacio de abrigo y de contención. Algo que decía también siempre Perón: mientras construimos los cimientos de la casa grande, alguien se tiene que ocupar de atender a los desamparados, y ahí está la Fundación Eva Perón. Los que no pueden esperar, ¿no? Y que, exactamente. Hay quien no entiende esto, hay quien cree que esto es clientelismo, y no comprender que hay verdaderamente quienes no pueden esperar y que no se soluciona en 12 años la caída de 50. No. Vamos a un corte y seguimos hablando, y quiero que hablemos en el último bloque de este paradigma también lamentable de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y que pareciera esto todavía más intenso cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de cine. ¿Cómo es ser un artista y qué es vivir la cultura desde Formosa? Y que cuando hablamos de Formosa hablamos de toda la Argentina profunda.
Bueno, seguimos hablando con Freddy Jara, hablando sobre cultura en toda la amplitud del concepto de cultura, ¿no? Porque viste que antes de hablar de teatro y de cine y de los carnavales y en fin, de música, la música es todo un tema en Formosa. Sí. Hablamos de lo que contiene todo eso, ¿no? Del recipiente, que es una concepción de la cultura que tiene que ver con la vida, con la calidad de vida, con el concepto de federalismo. Así es, yo creo que la cultura le da la razón y el fundamento filosófico a la política, y la política es el arte de hacer posible la convivencia y la realización plena de los hombres, ¿no? Esta perspectiva se ha gestionado y se gestiona la cultura en la periferia de nuestro país, y acá ya no hago especificidad en Formosa, no hago referencia específicamente en Formosa, sino hablo de una realidad que atraviesa la mayoría de los estados provinciales. Estados provinciales que estaban con la autoestima muy baja, producto del empobrecimiento, porque las políticas centralistas, la acumulación de bienes y de capitales, hasta de carácter simbólico, en la ciudad, en esta gran ciudad, estado-ciudad que es Buenos Aires y otras pocas ciudades de la Argentina, llevaron primero a que los argentinos que vivíamos y que vivimos en estas regiones perdiéramos la autoestima, el sentido de identidad y de pertenencia. Entonces, el primer gran desafío que tuvimos fue recuperar eso, sentirnos profundamente formoseños y argentinos. Esto sucedió en muchas provincias, si bien algunas tienen una identidad mucho más marcada. Vos decís Santiago del Estero y Santiago del Estero, decís sí. Corrientes y el correntino. Son provincias más viejas, digamos. Pero son provincias de 400 años, claro. Son provincias de la época precolombina, ¿no? Así que tienen mucha historia. En el caso nuestro se ha trabajado y mucho en el acceso a los bienes culturales. Hemos recuperado el teatro. Formosa hoy tiene un festival que a lo mejor pocos porteños lo conocen. Yo lo he visto, es increíble. Vos tuviste la oportunidad de visitarnos, increíble. Y en la última edición, que es la 11ª edición, nos visitaron 16 países del mundo, elencos de lugares tan lejanos como Corea o Sudáfrica, de Europa, de toda América. Otro ejemplo es la última vez que estuve, donde de pronto, bueno, en la apertura de la Feria del Libro de Formosa, que ya tiene muchas ediciones, ¿no? Sí, también tiene 14 ediciones. Y de pronto vino un cuarteto. Cuarteto de músicos residentes. Y eran españoles. Exactamente. Nosotros, con el maestro Miguel Ángel Estrella, el doctor Infran suscribió un convenio de cooperación y desarrollo de la música clásica, y 4 músicos españoles de Barcelona y de la región se radicaron en Formosa, y empezamos un proceso de formación primero de una orquesta de cuerda. Ahora comenzamos una tecnicatura en músico social, y la idea es que dentro de 4 años podamos concursar una sinfónica, y la sinfónica, que va a estar integrada por músicos profesionales, los formoseños tengan la posibilidad y la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con músicos de otros lugares del país y del mundo. Ahora, o si no, esto se reduce al músico con su instrumento, terminado el contrato se va y no queda nada. Entonces esta política prevé un trabajo con orquestas infanto-juveniles, con la música como un espacio de inclusión y de participación. Yo me niego a la palabra contención. Para mí la contención me remite inexorablemente a represión. Entonces yo hablo de inclusión y de ampliación de derecho. Y el derecho al goce estético, y particularmente a la música, creo que también es un derecho humano. Ahora, en esto de atender, de estar en todas partes y atender en Buenos Aires, lo divino. Por ejemplo, si un muchacho de Formosa, una chica o un chico de Formosa quiere hacer cine, indefectiblemente tiene que venir a Buenos Aires o ir a Santa Fe. No, ya no. ¿Cómo es eso? No, ya no. Desde este año, y en coincidencia con los 50 años de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, y merced a una iniciativa de la provincia de Formosa y a la profunda sensibilidad de Pablo Robito, y acá también tengo que agradecer y destacar la decisión política de Lucrecia Cardoso, presidenta del Instituto de Cine,
el ENER se ha descentralizado. Y el ENER, que es la escuela. Debo decir que yo soy egresado del ENER cuando se llamaba CERC, pero es lo mío. Yo soy egresado de esa escuela hace muchos años. Me consta, tuvimos en la memoria de los 50... No hace 50 años. Estuvimos... Juan Bautista Estañaro de la primera promoción. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y te mencionaron y mucho, en ese momento estaba filmando en Francia y no pudiste estar con nosotros, fue una hermosa fiesta. Y por primera vez el federalismo no se declama, se practica. Y creo que es un hecho realmente paradigmático. Estudié el cine en Formosa, ¿no? ¿Y dónde más? ¿En qué otro lugar abrieron? Y Jujuy. Y en Jujuy. O sea, el norte, el NEA y el NOA, al que hacía referencia al principio, las regiones más empobrecidas de la Argentina, tienen las dos primeras sedes, las extensiones de la Escuela de Cine. Y convergen a estos lugares becados alumnos de las otras provincias. En el caso del NEA, de Misiones, de Corrientes, de Chaco y de Entre Ríos. En el caso del NOA, todas las provincias del NOA, que ha incluido nuevamente a La Rioja, es decir, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta, tienen su sede en Jujuy. Esto es extraordinario, pues son los mismos docentes, un esfuerzo del gobierno de la provincia y el gobierno nacional, son los mismos docentes que dictan clase en Moreno y Salta, donde está la sede central, y que ahora están participando en estos días también en actividades extraordinarias de intercambio y de capacitación, porque el proceso hace de que las experiencias se acrecienten, compartiéndola, y en este sentido los jóvenes y no tan jóvenes de Formosa y de la sede Formosa y de la sede Jujuy comparten con los alumnos de la sede Centro, que está acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato para entender lo cultural también tiene que ver con, vos hablabas de las regiones culturales argentinas. Existe una región patagónica, una región cuyana, una región del noroeste, una región del litoral. Ahora, ¿qué pasa con esta personalidad de algunas regiones que a su vez son parte de regiones que van más allá de la Argentina? Porque cuando uno va a Formosa, siente algo así que yo llamaría como estar en el Gran Paraguay, ¿no? O sea, vos hablabas, Asunción, fundadora de ciudades, Buenos Aires, fue fundada por un señor llamado Garay que fracasó Mendoza, que vino de la península ibérica, que vino de la Corona de Castilla, y lo logró un señor llamado Garay, vasco testarudo, pero que vinieron 7 españoles y todos los demás eran paraguayos. Así es, efectivamente. Bueno, nosotros ya desde hace mucho tiempo hemos empezado a trabajar un concepto de región compartida. De hecho, recuerdo claramente en el año 2004 se crea la primera región compartida argentino-paraguaya, merced a gestiones de el entonces embajador argentino en Paraguay, el negro Córdoba Moyano, un amigo que ya no está físicamente, pero un verdadero amigo. Otro gran amigazo que se nos fue muy pronto, un entrerriano de Concordia, el ruso Norberto Lichinsky, secretario de Cultura de Corrientes, de extracción radical. Claro, Marilyn Cristofani, recordémoslo porque parecemos nosotros. Marilyn Cristofani, también secretaria de Cultura de Ángel Rosa. Del Chaco. Del Chaco, también radical. El negro Isaac Sevi, Torcuato Di Tella, que nos acompañó en esta locura, que era, fue el efímero secretario de Cultura, claro. La primer víctima, digo yo, de los medios hegemónicos, porque cuando dijo, recuerdo claramente sus palabras, cuando dijo, la cultura es como el gallinero de una casa que se está prendiendo fuego. Nadie piensa en las gallinas cuando todavía dentro de la casa tiene mucho que salvar. Eso le valió a él la crítica de Clarín de decirle de que el secretario de Cultura considera la cultura argentina como un gran gallinero. Y yo creo que lo escucharon, ¿no? Porque evidentemente el cambio de paradigma en torno al lugar que ocupa la cultura cambió absolutamente, ¿no? Pero sí, hay que recordar que cuando lo dijo Di Tella, la Argentina todavía había olor a quemado, ¿no? Pero sin duda. Teníamos presidente primero con
23-27% de votos, consolidando y construyendo un proyecto que lo tenía claramente Néstor, pero que tenía que ir cimentándolo en el trabajo y en el diálogo con todos los sectores. Entonces era una asignatura grande. Estamos muy lejos, fíjate qué tiempo pasado, de esta Argentina que nos toca vivir. Bueno, nosotros empezamos un concepto de región compartida y empezamos a gestionar mirando más hacia Asunción que hacia Buenos Aires, por proximidad, por empatía, por identidad, por compartir bienes culturales y raíces comunes. Hasta una misma lengua, el guaraní forma parte de nuestra segunda lengua. Se habla el guaraní en Formosa. Por supuesto, por supuesto. Pues el Yopará, tenía un amigo, Félix de Guaraní, un excelente lingüista paraguayo, ya se nos fue, y que él era un acérrimo defensor del guaraní puro, y se paraba y se le paraban los pelos cuando escuchaba nuestro Yopará. El Yopará es una mezcla del guaraní y del español, pero una forma de comunicarnos. Es un guarañol. Claro, y de fortalecer nuestra realidad. Y otro tanto también comenzó a gestarse en la región del NOA con el árbol, la cooperación argentina-boliviana. Yo creo que nosotros vamos a empezar verdaderamente a sentirnos una gran patria latinoamericana cuando estas regiones culturales se vayan consolidando. Y esto inexorablemente se va a dar de espalda a la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quienes gestionan las actividades de este espacio están más preocupados mirando allende los mares que mirando a la Argentina profunda. La capital limita con Ezeiza, mientras que Formosa limita con el Paraguay y bueno, Jujuy limita con Bolivia y así podemos seguir. Pero de alguna manera la capital limita antes con el puerto y luego yo diría que limita con Ezeiza. Y esto vuelvo a decir, no lo digo porque las realidades pesan sobre lo cultural. Sin duda. Y para muchos porteños está más cerca Miami que cualquier otro lugar, o en todo caso está cerca las cataratas del Iguazú, que también están cerca, o no tanto, pero... Bueno, ahora están muy cerca gracias a Aerolíneas Argentinas. Vale el chivo. Sí, eso no hay duda. Pero la verdad que hoy... Ahí está, esa es otra cuestión cultural, con los vuelos, ¿no? Porque se habla del costo de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo lo vive alguien que vive en Formosa el tema? Yo me acuerdo antes ir a Formosa, ¿cuántos vuelos había por semana? 3 vuelos por semana. ¿Y ahora cuántos vuelos hay? Ahora hay 2 vuelos diarios. ¿Qué significa eso para un formoseño? Y significa sentirse más argentino. La posibilidad de venir a la mañana o a la tarde y devolverse a la mañana o a la tarde a Formosa. ¿Y los aviones van vacíos o llenos? No, van repletos. Bueno, no tienen un solo espacio. Aparte, si uno hace los trámites con suficiente antelación, los costos de tarifa de los vuelos son similares, hasta a veces más económicos que los pasajes en colectivo. Sí, además el criterio, ¿no? de cómo la sentirse argentino. La soncera se construye desde la omisión de datos, de perspectivas globales. Porque, digamos, uno diría, aerolíneas le cuesta al Estado y a los argentinos, como si los trenes de alta velocidad no le costaran a los japoneses y no le costaran a los franceses y a los alemanes y a los belgas. Es decir, son deficitarios en términos de dinero y son superavitarios en términos de integración, por lo cual, en términos de dinero, a la larga terminan siendo absolutamente negocio para la sociedad, que es la razón última de las cosas, ¿no? Pero es así. Yo creo que en estos últimos años se han estado saldando deudas históricas. El acceso a energía confiable en nuestra región. Fíjate vos que en el año 2010 por primera vez estamos interconectados al sistema eléctrico nacional. Una red de 500 llega a Formosa en el 2010. El asfalto que nos vincula con Salta y genera el corredor bioceánico de la Ruta 81 empieza a construirse en el 2005 con Néstor y se termina de construir en el 2009 con Cristina, una ruta asfaltada. El gasoducto se está construyendo ahora. Entonces, digo, hay muchas cosas que debemos Hay una sola entender. que yo quiero contarles una sola para despedirnos, ¿no? Yo si viviera en Formosa, no voy a decir el nombre, rompería mi obra social médica. Lo digo porque estuve allí y vi los hospitales públicos. Y ojalá la capital, lo digo en estos días, este programa tal vez se esté viendo dentro de mucho tiempo, pero que se recuerde que en el momento que este programa se grabó, yo recuerdo y digo
que rompería mi obra social y me atendería en un hospital público de Formosa, el mismo día en que la ciudad de Buenos Aires le quita su aporte presupuestario, o gran parte de su aporte presupuestario, al Hospital de Niños Garrahan. En 1955 caían bombas. También son bombas estas que caen sobre la salud pública y sobre todo la salud pública de los que deben ser los únicos privilegiados, los niños. Bueno, te quiero regalar, vos me regalaste un libro, yo termina siendo un trueque, como en el 2000, ¿viste? Como en el 2001. Y tocamos madera. Ahí está el bombardeo, bueno, espero que ya hemos hablado del libro. Extraordinario, Jorge, yo creo que hay que tener memoria para no volver a equivocarnos, pero también hay que leer y estudiar y hay que hacer que una educación que tenga como razón y fundamento la cultura transite por el hogar de todos los argentinos. Entonces sí vamos a tener una Argentina justa, libre y soberana. Después nos van a decir que somos peronistas. Y lo somos. Gracias. Lo que tenemos es que no negamos nuestra identidad. Gracias. Perdón, una sola cosa más. En Formosa el clientelismo se ha sofisticado tanto que ya no es panadas y vinos, sino que es cámaras de filmación y clases de teatro y de cine. Así es. El clientelismo ha llegado a un nivel de excelencia notable. Gracias y saludos a todos los amigos, a todos los queridos amigos de Formosa.